Buenos días, mi nombre es Paulina Ruiz del grado 11 y estoy entrevistando a la hermana Rosalina Ramírez. Bienvenidas, niñas. Esta es la casa de ustedes. No somos ninguna persona desconocida, somos amigas. Y me alegro mucho de volverlas a tener por acá. Yo soy la hermana Rosalina Ramírez, un miembro de la comunidad misionera. Llevo 74 años en la vida religiosa. Voy a cumplir bodas de diamante el año entrante. Y me alegra mucho pues de poder responder a la entrevista que ustedes nos vienen a platicar. ¿Por qué ha elegido la comunidad Laurita para seguir su camino religioso? Desde pequeña yo sentí el llamado del Señor, porque el trabajo en la comunidad misionera es mediante un llamado de Dios. Solo el que tiene el llamado de Dios puede responder a una vocación. Desde muy pequeña yo pertenecía a la Cruzada Eucarística, desde los 5 años. Y ahí terminé hasta que hice la primaria. Ya después ya me fui a estudiar a un colegio, era un pueblecito donde había colegio porque en mi pueblo no había. Y sentía ese llamado desde pequeña, de hacer el bien a los demás, de trabajar por las misiones, de ir a los campos a llevar el conocimiento de Dios a los que no lo tuvieran. Y entre ellos a los indígenas. Y entonces escogí esta vocación, terminé la normal y enseguida entré de 15 años. Y hice el postulantado del noviciado en Medellín y después terminé de validar mi normal superior y ya con ese estudio yo terminé mi formación y salí a la misión. Y cuéntenos, hermana, ¿cuál fue el punto clave que las hizo elegir seguir el camino religioso? El llamado primero que yo sentía, el deseo de hacer bien a los demás, de irme a un campo donde no conocieran a Dios para hacerlo conocer y ayudar a la gente. Ese era como mi deseo cuando era chiquita. Y después ya entonces descubrí que hay un campo más grande para hacer el bien. Y renuncié a muchas cosas, oportunidades que tenía. Incluso me fueron a pedir para matrimonio, pero yo no quise. Ahí dejé parado al príncipe azul. Y escogí a Jesús, que Él no me engaña ni me consigue otros amores, sino que soy el amor. ¿Qué hecho ha pasado por su vida para que decidiera ser misionera? No, pues como yo desde pequeña tenía esa idea, yo siempre decía en la casa que yo voy a ser religiosa. No era una novedad, era algo que yo sentía. Y entonces ya cuando terminé la normal, consulté con mi profesor, que era el párroco, y le comenté que yo tenía ese deseo. Entonces él me felicitó y me dijo que había escogido una comunidad muy pobre, pero que era una comunidad muy misionera. Y a esta escogí y en esta estoy. ¿Cuál fue la misión más difícil? En la selva ecuatoriana. Era una comunidad donde yo no sabía el idioma, donde no conocía nada de esa cultura. A una comunidad que se llamaba Los Yumbos, en el Ecuador, en el oriente ecuatoriano, en el límite con el Brasil. Y era una fundación, llegar a un grupo donde uno era desconocido para ellos y ellos para uno. Me tocó muy duro, fue una experiencia bastante fuerte, porque uno si va a un grupo y no sabe el idioma, es nulo. Podría ser más mal que bien. Yo pensaba así. Y después entonces saqué ánimos y me puse a escuchar todo lo que hablaban ellos y lo iba anotando. Tal como lo escuchaba, yo lo anotaba en una libreta. Y después preguntaba qué significaban esas palabras, y entonces yo fui aprendiendo. Y a ponerle mucho cuidado, y entonces yo hice el contrato con ellos. Ellos me enseñaban a mi lengua y yo les enseñaba castellano. Y entonces cuando yo decía un disparate, ellos me corregían. Y cuando ellos decían disparate, yo también los corregía. Y así fui aprendiendo yo. Y después a los 3 meses
yo resulté hablando ya la lengua de ellos. Y eso fue un descubrimiento muy grande y yo pude trabajar bien. No había ningún recurso para enseñar como profesora, no. No, empezando que no teníamos ni salón de clase, no había muebles, no había nada. Eran unas tablas que los niños manejaban para apoyar. No había tablero, no había tiza, no había cuaderno, no había nada. Yo enseñé a leer en cajones de arena. En cajones de arena, se llenan los cajones de arena y con un palito uno va enseñando. Yo hice ese método porque no tenía otro. Y de las pepas de una enredadera que hay que se llama ojo de venado, allá en la selva ecuatoriana, nosotros llamamos chocho, pero eran grandes, así unas bolitas grandes. Con eso hice un abaco y con ese abaco yo enseñé matemáticas. Es decir, fue una novedad. Enseñé a leer, tenía 48 niños, había que irlos a buscar 7 horas de canoa palanca para poder estar con ellos y enseñarles a leer y escribir. ¿Cómo era la vida de Madre Laura antes de su labor misionera? Yo conocí a la Madre Laura en mi noviciado. Cuando yo llegué a Belencito, ella fue la que me recibió a mí. Mi papá me entregó a mí en manos de la Madre Laura. Papá mismo fue a dejarme al convento y me entregó y yo le quedé ahí y hasta el son de hoy. Hermana Rosa, ¿usted cómo describiría la personalidad de Madre Laura? Genial, era una madre completa. Nosotros llegamos muy niñas, pues uno de 15 años es un travieso. Y entonces ella nos acogía con mucho cariño, nos tenía mucha consideración, nos tenía mucha paciencia, nos atendía, toda la novedad que nosotros quisiéramos decirle a la Madre Laura estaba lista para oírnos y darnos la respuesta, muy linda. Era una persona muy tratable, muy amable, muy dulce, era dulce. Era también exigente porque no le gustaban las cosas a medias, sino las cosas, aunque sea pequeña la cosa que uno haga, pero que la haga bien hecha. Ese era el modo de ella educar y de dar la formación. Y luego la vida espiritual era algo especial. Para hablar de Dios no la callaba nadie. Entonces yo desde que entré vi que la Madre Laura era una santa. Yo muy niña, pero yo descubrí en ella que esa persona tan buena, tan amable, tan cariñosa, tan acogedora, con tanta paciencia, con tanta exigencia también, no, que ser una santa. Yo tenía la idea de que la Madre Laura era una santa. O sea que cuando la beatificaron para mí no fue tanta novedad, yo sabía que era santa. Hermana, ¿usted algún día dudó de dejar su labor de misionera? No, nunca, nunca. Yo cuando profesé que hice mis votos, yo le dije a mi Dios, interiormente, hago voto de pobreza, castidad y obediencia, no para un año, por toda mi vida, y lo he cumplido con la ayuda de Dios. Y nunca me he desanimado, por más que haya vivido dificultades y todas esas cosas, pero yo he permanecido firme en mi vocación y alegre, porque eso sí que no me he pegado de cosas, así como de que me hicieron y me van a hacer, eso no. Para adelante, porque para atrás espanta.